Vamos a primero un poco a recapitular de manera muy breve lo que estuvimos comentando la clase anterior, para que entremos un poco en contexto y podamos continuar con los temas nuevos que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, permítanme tantito. Listo, ahora sí. Bien, la clase anterior, pues ya empezamos a hablar de series. Antes de esta clase estábamos hablando únicamente de sucesiones. Ya en la clase anterior empezamos a definir lo que son entonces las series. Y en resumen, o para que lo podamos recordar de manera muy simple, pues una serie la formamos cuando tomamos a los términos de una sucesión, que en principio pues es una lista, es un arreglo de elementos, y los sumamos. Todos ellos los vamos sumando término a término. Lo que formamos, pues si partimos de una sucesión infinita, es una serie infinita de términos que puede o no calcularse de la suma al final de toda esa serie de elementos. Es decir, esta serie puede tener al final un valor único para la suma o puede ser una suma que no se puede calcular. Para el primer caso, entonces decíamos que la serie era convergente y para el segundo que la serie es divergente. Entonces vimos que para las series que son de tipo telescópicas, que son aquellas que al descomponerlas en una suma de fracciones, pues todos los términos en la suma se empiezan a cancelar o casi todos. Nos quedamos únicamente con unos términos eh, una cantidad reducida de términos y ya podemos entonces plantearnos el problema de construir lo que es la sucesión de sumas parciales y averiguar si esta sucesión pues era convergente, divergente y empezamos a sacar conclusiones de la serie correspondiente. También empezamos a hablar de algunos criterios para poder evaluar si una serie es convergente o divergente, más allá de estar construyendo pues la suma de sucesiones parciales. Y bueno, el único teorema que hemos comentado es aquel que se conoce como el criterio del enésimo término o simplemente criterio de divergencia. Este criterio, en resumen, ya lo que nos dice es que un primer paso siempre en cualquier problema de series, lo que podemos hacer como primer paso es calcular el límite del término enésimo. Si este nos da 0, no podemos concluir nada, tenemos que todavía que validar si la serie es convergente o divergente. Pero decíamos que si ese nos daba un valor distinto de 0, sí podíamos sacar conclusiones, ya podíamos decir que la serie era de tipo divergente. Y entonces es un criterio muy útil precisamente para poder decir si una serie es divergente. Y realizamos 3 ejercicios, estas dos no pudimos concluir nada y encontramos la suma de sucesión, la sucesión de sumas parciales, sacamos conclusiones y para este, pues de entrada encontramos que el límite del término enésimo era distinto de 0, entonces ya pudimos decir que la serie es de tipo divergente. Bueno, vamos a seguir hablando de algunos otros tipos de serie para ir construyendo pues unos criterios adicionales. Recuerden que si ustedes se van aquí a las diapositivas, a la parte de resumen, pues van a ir encontrando todos y cada uno de los criterios que vamos a comentar. Ya aparece por aquí lo que podemos hacer con las series telescópicas, que es descomponerlas en pues, en una sucesión de sumas que se van cancelando término a término y nos quedamos únicamente con unos pocos términos. Y hablamos también un poco del criterio del enésimo término, el cual nos va a permitir concluir que la serie es divergente si el límite del término enésimo es distinto de 0. El día de hoy vamos a hablar de las series geométricas y de las series P, que aquí también ya aparece una manera de resumen cuáles son los criterios que vamos a trabajar. Pero bueno, antes de hablar de estas series, vamos a redondear el concepto de serie con un par de teoremas que vamos a comentar y que nos van a ser muy útiles precisamente en una serie muy particular que vamos a comentar y para los criterios de comparación que vamos a trabajar también el día de hoy. Bueno, si nos da tiempo. Bueno, el primer teorema que vamos a enunciar pues corresponde al quitar de manera muy simple. Si nosotros tenemos una serie que ya sabemos que es convergente o divergente, supongamos que sabemos que esta serie
ya hicimos lo que tenemos que hacer y ya sabemos que la serie es, por ejemplo, convergente. Si nosotros quitamos o agregamos una serie de términos al inicio de la serie, podemos agregar o quitar términos al inicio de la serie, no va a cambiar el carácter convergente de la serie. Es decir, si era convergente y yo le agregué al inicio unos términos o le quité unos términos, la serie va a seguir siendo convergente. Ya no va a tener el mismo valor al final en la suma, porque le voy a agregar o le voy a quitar términos, entonces voy a alterar el valor de la suma, pero la serie va a seguir siendo convergente, o en su defecto, si era divergente y le agregué o le quité términos, continuará siendo de tipo divergente. Esto va a ser especialmente útil cuando hablemos de unos criterios de comparación, donde vamos a tener que proponer una serie adicional a la que queremos averiguar si es convergente o divergente y compararla con la que queremos averiguar si es convergente o divergente. En algunas ocasiones la comparación es muy sencilla, pero vamos a ver un caso en particular donde la tendremos que comparar no desde el inicio, sino desde a partir de cierto término de la serie, las vamos a comparar y vamos a hacer uso de esta propiedad que nos dice que no importa si le quitamos o le agregamos términos al inicio, la serie va a seguir siendo convergente o divergente. Por ejemplo, si nos regresamos un poquito a cuando hablábamos del hombre que iba caminando hacia la pared, me regreso un poco, sabíamos que esta distancia sumaba 1. Pero si nos cambian el problema y nos dicen que el hombre inicialmente tenía una distancia de 2, en realidad eso no cambia mucho nuestro problema. Simplemente podemos al inicio sumarle 1, que va a ser la distancia que va a recorrer, porque va a ser la mitad de 2, va a ser lo que recorrería en un primer instante, y la serie va a seguir siendo convergente. Lo único que es que ahora el valor al cual está convergiendo es 2 y ya no va a ser 1. Pero puedo agregarle entonces cualquier cantidad de términos al inicio y no voy a alterar el carácter convergente de la serie. Lo mismo pasa si le quito términos y ahora me dicen es que inicialmente tenía esta posición y ahora nada más va a recorrer una distancia de 1/2, pues puedo quitar este 1/2 y va a seguir siendo una serie convergente. Ahora converge a 1/2, pero sigue siendo convergente. Y lo mismo pasa con las divergentes, yo puedo quitarle o agregar cierta cantidad de elementos y va a seguir siendo igualmente divergente. Otro teorema que de hecho ya lo utilizamos, habla de una especie de asociatividad. Vamos a ir, así como en álgebra, seguramente ustedes o están estudiando o si ya la cursaron el semestre anterior, pues ya estudiaron un poco de operaciones binarias. Y hay un axioma que se llama el axioma de asociatividad, que nos permite precisamente una serie de operaciones que se están realizando con una cantidad n de elementos. Nosotros las tenemos que resolver como operaciones binarias. Esto es, entonces separando con ayuda de paréntesis para ir resolviendo operaciones que corresponden únicamente a operar dos elementos. Porque decimos normalmente que estamos separando en binas para poder resolver esas operaciones de manera binaria. Y lo que nos dice este teorema es que si yo puedo agrupar de la manera que yo quiera, y a lo mejor primero resolver la suma del elemento 5 con el 6, o primero la del 2 con el 3, o ir separando así como le hacemos en las series telescópicas para empezar a cancelar un montón de elementos. Si yo hago esa separación y empiezo a agrupar en cierta cantidad de operaciones, no voy a alterar para nada el carácter convergente o divergente de la serie. Incluso no voy a alterar tampoco para nada aquí el valor al cual converge la serie. Va a seguir dándonos exactamente la misma suma sin importar el orden en el que yo resuelva las operaciones que tengo aquí, ¿sí? Entonces, este quizá pues es un poquito más obvio, dado que viene de la misma naturaleza de la suma, de la operación suma de números reales. No sé si tienen alguna duda con este par de teoremas. Todo bien, profe. Muy bien. Todo en orden. Y bueno, vamos a ver un par de enunciados más. La suma o las series las podemos tratar como una operación lineal. Se trata finalmente de un operador en tanto es una operación que trabaja sobre ciertos elementos, en este caso sobre números reales, y en este caso pues, lo que hace la serie no es otra cosa más que una suma de infinitos elementos.
Igual, si ya llevaron la asignatura de álgebra lineal o la están cursando, dependiendo de qué decidieron el semestre anterior. Bueno, en álgebra lineal se estudian las transformaciones lineales y en esa asignatura se concluye que, bueno, toda operación, dicho de manera muy simple, toda operación que cumpla dos principios, la vamos a poder catalogar como lineal. Y esos dos principios se conocen como superposición y homogeneidad. Superposición, pues nos dice, para entender eso de manera más clara, a mí siempre me gusta relacionarlo, por ejemplo, con la operación derivada. Sabemos que si yo quiero encontrar la derivada, por ejemplo, de la suma de dos funciones, algo que puedo hacer para simplificar el problema es, en lugar de primero sumarlas y luego derivarlas, en muchas ocasiones incluso me conviene primero hacer la derivada de cada una de las funciones que quiero, resolver la derivada de cada una de las funciones que quiero sumar y después realizar la suma. Y lo mismo con multiplicación por constante, lo que decimos coloquialmente nosotros, si tenemos una constante por una función y queremos encontrar la derivada de esa operación, puedo sacar a la constante del proceso de derivación, primero derivo la función y al final la multiplico por la constante. ¿Sí? Voy a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, al igual que la derivada, incluso vamos a platicar más adelante que también la integral cumple esta propiedad y muchas operaciones como los límites y otras más que ustedes se van a ir encontrando, todas ellas son operaciones lineales. Siempre que escuchen ustedes que una operación es lineal, entonces hay que traer a su mente que cumple estos dos principios, superposición y homogeneidad. Y así como hay muchas operaciones en matemáticas que cumplen estos dos principios, pues la razón por la cual existen estas operaciones es porque también hay fenómenos físicos que cumplen estos dos principios. Y todo fenómeno físico que cumple estos dos principios, pues significa que matemáticamente lo vamos a poder modelar con una operación que sea lineal. Por eso es tan importante entonces estudiar a estas transformaciones lineales en álgebra lineal y en estas operaciones lineales pues incluimos a las series, podemos incluir a los límites, a las derivadas, a las integrales y muchas otras operaciones. Entonces, de manera recurrente en este tema de series vamos a estar utilizando estas dos condiciones que al final la podemos incluir en una sola que se conoce como condición de linealidad y que nos van a permitir resolver algunos problemas de manera más sencilla. ¿Sí? Bien, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Todo bien, gracias. Todo bien, todo claro, profesor. Bien. Bueno, un par de propiedades que podemos enunciar de estas dos operaciones, pues son las siguientes. Primero, si dos series son convergentes, cuando nosotros las sumemos vamos a encontrar una nueva serie, pero vamos a estar seguros de que esta nueva serie que se forma también es convergente. Si por el contrario yo tengo una serie que es convergente y otra que es divergente, al sumarlas voy a obtener una serie que es divergente. Es decir, aquí podríamos leerlo como enunciando que la serie divergente gobierna sobre la serie convergente. Entonces, en resumen, si yo sumo dos series y las dos son convergentes, al final obtengo una nueva serie que también es convergente. Si yo sumo una serie que es convergente a otra que es divergente, al sumarlas voy a obtener una serie que es divergente. Ya se imaginarán, si yo, aquí no lo dice, pero si sumo dos series que son divergentes, bueno, ahí en principio podemos concluir que también se va a obtener una serie que es divergente. Aunque hay algunos casos muy particulares en los cuales yo puedo sumar dos series divergentes y que el resultado sea una serie que es convergente. Estos son casos un poco más particulares que precisamente cuando nosotros tenemos una serie divergente podemos calcular, hay algunos procesos que nos van a permitir calcular o encontrar una serie que sea divergente, pero que sumada a esta que teníamos que era divergente, la convierte en convergente. Aunque esos son ejercicios un poco más forzados, es decir, nosotros buscamos tal serie, no en toda la serie se va a poder encontrar, pero hay en algunas en las cuales sí se va a poder encontrar. ¿Sí? Entonces, convergente más convergente nos da como resultado una serie convergente, convergente más divergente nos da como resultado una serie divergente, divergente más divergente, pues en principio no podemos concluir nada. ¿Sí?
Propiedades de multiplicación por constante. Bueno, si yo tengo una serie que es convergente y la multiplico por una constante, sin importar cuál sea la constante, voy a obtener una serie que también es convergente. Y aquí también le podríamos añadir, bueno, no hemos hablado de las sumas, ahorita lo comentamos. Y si tengo una serie que es divergente y la multiplico por una constante, pues no pasa nada, la serie sigue siendo divergente. Ahora, ¿qué pasa con las sumas? Se me pasó comentarles, cuando sumamos dos series que son convergentes, significa que a cada una de ellas les puedo calcular el valor de la suma. Pues la suma al final que resulte de sumar estas dos series convergentes, pues va a coincidir con la suma de cada una de las series. Es decir, si tengo una serie que converge a 1 y una serie que converge a 2, la sumo, el resultado va a ser una serie convergente y va a converger a un valor de 3. Y en el caso de la constante, si tengo una serie que converge a 1 y está multiplicándose por una constante igual a 2, bueno, la serie que resulte de multiplicar por una constante a esa serie original también va a ser convergente y va a converger a un valor que va a consistir en multiplicar por 2 el valor de la serie original. Si era 1, entonces nos va a dar como resultado 2. Esas son algunas propiedades que hay que tener presentes entonces cuando estemos haciendo este tipo de operaciones. No sé si está claro, si tienen alguna duda. Sí, profe. ¿Podría volver a repetir lo que había dicho de la suma? Cuando se suman, ¿con qué resultado queda? Claro, sí. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más claro. Imagínense que estamos sumando dos series convergentes. Bueno, de hecho lo voy a escribir aquí en el pizarrón para ser más claro. Supongamos que tenemos una serie desde n igual a 1 hasta infinito, y aquí tenemos un término enésimo, sea cual sea. Y nosotros ya validamos que esta serie es convergente, y que ya de hecho ya le calculamos la suma, y resulta que la suma de esta es igual a 1. ¿Sí? Y por acá tenemos otra serie, también desde n igual con 1 hasta infinito, con otro término enésimo distinto, y resulta que la suma de esta nos da 2. También es convergente. Recuerden que si le podemos calcular la suma, significa que es convergente. Entonces, el hecho de poner aquí una igualdad a cierto número, directamente estamos diciendo que son series convergentes. Entonces, vamos a ponerle aquí para que resulte más claro. Sabemos que esto es convergente y esto también es convergente. Lo que nos dice este teorema primero es que si sumamos estas dos series, bueno, aplicando el principio de superposición, la podemos escribir así. Una suma desde n igual a 1 hasta infinito de la suma de ambos términos enésimos. La primera parte del teorema nos dice que esta nueva serie, pues primero que nada, también va a ser convergente. Y lo segundo que nos dice es que la suma de esta nueva serie va a ser igual a la suma de los dos valores a los cuales convergen las series que estoy sumando. Es decir, va a ser igual a 1 más 2, en este caso sería igual a 3. ¿Sí? Entonces, serie convergente más serie convergente nos da como resultado una serie que también es convergente, y la suma de esta serie pues va a ser igual a la suma de estas dos, ¿sí? De los valores a los cuales convergen las series que estoy sumando. No sé si así está más claro. Sí, profe. Gracias. También de una vez podemos hacer énfasis en la segunda parte que hablaba de la multiplicación por constante. Imagínense que yo tengo una constante que le vamos a llamar C y que tiene un valor de 10. Bueno, si yo encuentro o quiero calcular la serie que resulta de multiplicar por 10 el término enésimo de la serie AN, ¿sí? Entonces, para empezar por el principio de homogeneidad, yo puedo escribir que esta es igual a 10 veces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de esa serie que tiene como término enésimo a n. Y entonces lo que nos dice el teorema es que para empezar esta serie también va a ser convergente y que la suma va a ser igual a 10 veces el valor que tenía esta serie. En este caso es 1. Entonces 10 por 1, la suma va a ser igual a 10. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice el segundo enunciado que habla de la multiplicación por constante, que no voy a alterar el carácter convergente de la serie si yo la multiplico por cualquier número, y que la suma a la cual va a converger el valor de esta nueva serie
pues consiste en multiplicar por esa constante el valor original de la suma. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna duda con esto. Todo ¿No? claro, profe. Del bien. 10 por 1, profe, el 1 salió de n igual a 1. El 1 salió de esta. Tenemos esta serie que tiene una suma igual a 1. Y como estamos multiplicando por 10 a esta suma, y esta suma vale 1, entonces el 1 viene nada más de sustituir el valor de esta suma. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bueno. No, todo bien, gracias. Entonces, más adelante vamos a aplicar estas propiedades a la solución de ejercicios, porque así como en derivadas, a veces era más sencillo separar una función en varias, vamos, primero en sumas y ir calculando la derivada de cada uno de los sumandos. En series también, en ocasiones va a ser más sencillo estar separando en sumas para estar calculando los valores de las sumas de manera más sencilla. Es decir, estar estudiando series independientes y al final vamos a poder deducir cómo se comporta la serie original, esa que separamos en varios elementos que se están sumando. Muy bien. Entonces, vamos a platicar de una serie muy particular. Así como en alguna ocasión, por ejemplo, en cálculo y geometría analítica, ustedes estudiaban, por ejemplo, el límite de 1 a la x cuando x tiende a infinito, o algunos límites de funciones trigonométricas y de otras propiedades, que esos límites después los utilizaban para calcular otros más complicados, dejando la expresión a la cual le querían calcular el límite, donde en función de términos donde empezaban a aparecer estas expresiones. Y ahí viene entonces esa estrategia para calcular límites al infinito, de dividir todo entre el término que tenga el exponente la variable con el exponente más alto. Y entonces ahí se empiezan a formar límites de la forma 1 sobre x, y eso los podemos calcular de manera muy sencilla. Entonces hay una serie que nosotros vamos a tomar pues mucha ventaja de esta serie, porque es una serie muy simple que después nos va a permitir establecer conclusiones de otras series más complicadas. Pero es una serie muy particular porque en principio uno podría pensar que se trata de una serie convergente, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad es una serie divergente. Y este ejemplo también funciona muy bien para mostrar cómo que el límite del término enésimo, cuando el límite del término enésimo es igual a 0, aún no podemos concluir nada. Uno pensaría que si el límite del término enésimo es 0, podemos decir que la serie es convergente. Sin embargo, vamos a ver con este caso en particular cómo no es así, y hay algunas series cuyo límite del término enésimo nos da 0, pero resulta que son divergentes. Y esta serie se le conoce como la serie armónica. Entonces vale la pena que antes de que continuemos estudiando otros tipos de series, pues nos concentremos en esta serie armónica, que es muy, muy importante y muy popular en cualquier libro que ustedes agarren de cálculo integral. Bueno, vamos a platicar de esta serie. Se le conoce armónica también porque tiene muchas propiedades en música. Si a ustedes les gusta la música o tocan algún instrumento musical, pues les sugeriría que por ahí escriban en Google o en cualquier buscador y busquen información acerca de la serie armónica, concentrándose en aplicaciones que tiene en música, ¿sí? Creo que les puede resultar interesante las aplicaciones que tiene esta serie si les gusta la música. Bien, esta serie pues es tan simple como tener aquí como término enésimo 1 sobre n. Y tenemos entonces la suma de 1 sobre n desde n igual con 1 hasta infinito. Entonces, si construimos los primeros términos de la serie, pues aquí empezaríamos con 1 sobre 1, que podemos escribir también simplemente como 1. Bueno, nos quedaría un medio, más un tercio, más un cuarto, y una serie de elementos hasta llegar a 1 sobre n, que es el término enésimo. Bueno, imagínense que queremos averiguar si esta serie es convergente o divergente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es la prueba de divergencia, por el criterio del término enésimo.
que es el que habíamos estado comentando en la clase anterior y que consiste en calcular simplemente el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo. ¿Cuál será el límite de este término enésimo? 0. Cero. ¿Sí? Es muy sencillo de calcular, entonces es igual a 0. ¿Sí? Y decíamos que cuando esta prueba nos da un límite igual con 0, no se puede concluir nada. Entonces aquí el criterio no nos permite concluir nada. Vamos a ponerle aquí que no concluye. ¿Sí? Y vamos a ver precisamente en este ejemplo cómo que el límite nos dé 0, pues no garantiza para nada que la serie sea de tipo convergente. Bien, lo primero es tener presente que esto nada más lo vamos a hacer una vez. Solamente vamos a estudiar la serie armónica con este enfoque, con la sucesión de sumas parciales. Ya después, nada más vamos a recordar que la serie armónica es divergente y vamos a tomar eso como propiedad. O vamos a ver un método que la vamos a poder clasificar como serie P y que nos va a permitir establecer rápidamente si es convergente o divergente. Entonces, esto solamente lo vamos a hacer esta primera vez que vamos a estudiar a la serie armónica. Entonces vamos a construir precisamente a la sucesión de sumas parciales de esta serie. Y la sucesión de sumas parciales pues la vamos a construir llegando al término enésimo, ¿sí? Lo que nos interesa de esta sucesión de sumas parciales pues es lograr el término enésimo. Y el término enésimo, en lugar de deducirlo en esta ocasión, solamente lo vamos a enunciar. El término enésimo pues sería la suma de todos los elementos hasta cierto valor de n. Entonces tendríamos que colocar aquí 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más una serie de elementos hasta llegar al término enésimo de la serie, ¿sí? Y esa sería entonces la suma que corresponde a la posición n, ¿sí?, de la sucesión de sumas parciales. Sería el elemento enésimo de la sucesión de sumas parciales. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Bien. Bueno, voy a reescribir este término aquí arriba porque vamos a hacer una aplicación del teorema de asociatividad que veíamos hace un momento. Entonces nos va a interesar tener un montón de elementos para este término enésimo. Entonces voy a escribir aquí arriba con una cantidad más grande de elementos. Vamos a exagerar. Entonces diría un sexto, un séptimo, un octavo. Y vamos a continuar aquí abajo con un noveno, un décimo, un onceavo. Ahorita vamos a platicar por qué poner tantos elementos de este término enésimo, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí la sucesión de sumas parciales de la serie. Muy bien. Vamos a hacer uso de esta propiedad de asociatividad que habíamos comentado hace un momento, que nos dice que nosotros podemos separar, colocando paréntesis, porciones de la serie que queramos evaluar de manera independiente y al final operar a los resultados de estas operaciones que nosotros vamos separando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para llegar a estas conclusiones, alguien se dio cuenta de lo siguiente, a partir del estudio de esta serie armónica, que si nosotros, por ejemplo, aquí agrupamos a un tercio y a un cuarto, alguien se dio cuenta que el último elemento de esta agrupación, es decir, un cuarto, es menor que un tercio, ¿sí? Y si después separamos del 5 al 8, alguien también se dio cuenta que un octavo pues era menor que un quinto. Y si después volvemos a hacer una agrupación un poco más grande desde un noveno a un 16avo, pues 1/16 es menor que un noveno. Y así podríamos seguir agrupando elementos. Ahora, no fue arbitraria esta separación de decir primero estos 2 y luego estos 4 y luego estos 8 elementos. En realidad es una separación que nos conviene para poder establecer la siguiente propiedad, ¿sí?
Entonces, de momento no estamos haciendo nada más que tomando la serie y agrupando en cierta cantidad de operaciones para establecer cómo vamos a evaluar estas operaciones. ¿Sí? Bien. Lo que sigue es proponer una nueva serie que va a tener una sucesión de sumas parciales pues distintas. Si es una nueva serie, esta sucesión va a ser distinta. ¿Sí? Pero la vamos a construir en función de esta de aquí. Vamos a construir una serie que sea más pequeña. Es decir, no sabemos si esto es convergente o divergente, pero sabemos que tiene cierto comportamiento. Vamos a imaginarnos que gráficamente, no sé, esta sucesión de sumas parciales la podemos ver así. Todavía no sabemos si converge o diverge, pero sabemos que se ve así. Vamos a proponer una serie que sea más pequeña, es decir, que se vea más o menos así. Y que los elementos que la componen, pues sean todos ellos más pequeños que los de la serie armónica original. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a proponer. Y vamos a tomar ventaja de esa propiedad que comentábamos hace un momento. Y el último elemento de cada una de las agrupaciones que hice aquí es menor que todo el resto, es decir, aquí un cuarto es menor que un tercio, y un octavo es menor que un quinto, pero también que un sexto y que un séptimo. Y un 16avo es menor que un noveno y que todos estos de aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar los primeros términos iguales, 1 más un medio. Y después, en lugar de colocar un tercio más un cuarto, vamos a repetir aquel elemento que sabemos que es más pequeño. En este caso, un cuarto. Y en lugar de un tercio, vamos a colocar un cuarto más un cuarto. Y después, en los siguientes grupos de paréntesis, vamos a hacer exactamente lo mismo. Este octavo que sabemos que es menor a todos los demás, lo vamos a repetir 4 veces, una por cada elemento que aparece ahí. Y entonces aquí colocaríamos un octavo, más un octavo, más un octavo, más un octavo. Un octavo repetido 4 veces. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues nada más proponiendo otra serie. Y como nos estamos quedando con cada uno de estos grupos con el elemento que es más pequeño, entonces sabemos que es una serie que es más pequeña que la original. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, pero es que no Sí, me profe. llegó, pero Sí. pensé que era otro. Bueno, entonces lo que sigue pues va a ser repetir 1 sobre 16. Lo vamos a repetir 8 veces. Vale. 1 sobre 16, 1 sobre 16. Y bueno, vamos a repetirlo así 8 veces. Ya no sé cuántas llevo, son 7, falta 1. 1 sobre 16. Y todavía aquí pues viene una cantidad de elementos. Pero ya podemos pues darnos una idea de que después tendríamos que separar esto en 16 elementos y nos quedaríamos con el elemento más pequeño y lo tendríamos que repetir 16 veces. Esto lo haríamos en toda la serie. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Por qué se agrupa en la cantidad de números que se señaló? Muy bien. Nos hace falta explicar por qué pasa eso. En realidad, por ejemplo, lo vamos a responder de esta manera. ¿Cuánto sumaría un cuarto más un cuarto? ¿Un medio? Un medio, ¿no? Entonces la suma de estos dos es igual a un medio. ¿Y cuánto sumaría un octavo más un octavo más un octavo más un octavo? Un medio. Un medio también, ¿sí? Entonces esta suma de aquí también es un medio. Y si sumamos un 16avo 8 veces, Igual. un medio, ¿sí? Entonces precisamente la separación que en principio parece arbitraria, en realidad pues no es para nada arbitraria. Se separa de esta manera para lograr que todas las sumas que vamos a ir construyendo sean exactamente iguales a un medio. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos inferir el siguiente comportamiento para la serie. Esta serie que acabamos de proponer, pues empieza con 1 más un medio. Después, en lugar de colocar esa suma, vamos a poner aquí un medio, después otra vez un medio, después otra vez un medio. Y en realidad así se va hasta el infinito, sumando un medio más un medio más un medio más un medio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí.
Bien, ¿y para qué hicimos todo esto? Bueno, ¿ustedes creen que esta serie de aquí sea convergente o que sea divergente? Divergente. Divergente. Si vamos a estar sumando un medio hasta el infinito, entonces claramente es una serie convergente. Cada vez va a tener valores más y más y más grandes, ¿sí? Entonces, regresando al esquema que habíamos escrito originalmente, aquí lo que podemos escribir hasta el momento es que esta serie que propusimos es más pequeña que la serie armónica original. Y sabemos que esta de aquí es divergente. Entonces, bueno, voy a borrar un poco esto para que nos concentremos en el esquema. Profesor, le pidieron en el chat que si lo puede explicar de nuevo, que porque tuvieron problemas de conexión. Ah, gracias por avisarnos. ¿En qué parte es la que te perdiste? ¿Desde qué parte? ¿Por qué sale un medio? Ok. Bueno, un medio sale precisamente de sumar lo que aparece en cada uno de estos bloques de paréntesis. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí nos quedaría un cuarto más un cuarto. Son 2 cuartos que si hacemos la simplificación, pues nos va a dar como resultado un medio. Y después aquí si hacemos un octavo más un octavo más un octavo más un octavo, nos da 4 octavos que simplificamos también a un medio. Y si aquí sumamos 8 veces un 16avo, pues nos va a quedar 8 16avos, 8 sobre 16, que de igual manera podemos simplificar a un medio. Entonces, ok, parece que ya quedó claro, ¿sí? Bien, entonces les decía, teníamos a esta serie que acabamos de encontrar que es divergente y que es la menor, la vamos a colocar aquí en color rojo. Y entonces sabemos que es divergente. Bueno, en realidad empieza en 1, empieza en 1, y después le estamos sumando un medio, un medio, un medio, y así hasta el infinito. Entonces imagínense que esta serie pues es totalmente divergente y se va a ir así hasta el infinito. Acabamos de encontrar que esta serie, que sabemos que es divergente, es más pequeña que la serie armónica. ¿Qué esperarían ustedes de la serie armónica? ¿Que sea convergente o que sea divergente? Si es más grande que una serie que ya sabemos que es divergente. Que sea divergente. Esa divergente. Que sea divergente, ¿sí? Si esta, por así decirlo en palabras coloquiales y muy simples, si esta se va al infinito, pues esta que es más grande todavía se va a ir más al infinito, ¿sí? Tendríamos puntos que todos van a ser pues más grandes que estos rojos, entonces con mayor razón se trata de una serie que es divergente, ¿sí? De hecho, lo que acabamos de hacer aquí es hacer uso de un criterio de comparación que ya estaremos aplicando pues un poco más adelante si alcanzamos en la clase de hoy. Si no, con toda seguridad en la siguiente clase vamos a hablar de criterios de comparación. Entonces, de esta manera podemos concluir que la serie armónica es una serie de tipo divergente. Entonces, se los quería mostrar aquí en GeoGebra. Ya saben que, bueno, los puntos azules son los que componen a la serie, son los elementos de la sucesión que da lugar a la serie, y estos puntos rojos, pues es la sucesión de sumas parciales. Entonces, noten cómo esta sucesión de sumas parciales, pues claramente se va al infinito. Es una serie que es completamente divergente, a pesar de que aquí estemos obteniendo valores cada vez más pequeños, y que uno esperaría que la serie fuera convergente, en realidad sigue siendo divergente. Y que en algún momento vamos a juntar tantos elementos, cada vez más elementos vamos a necesitar, pero vamos a poder juntar un medio, después otro medio, y en la serie armónica números más grandes que un medio. No sé si esté claro, si tienen alguna duda. Yo tengo una pequeña duda acerca de como por qué se utiliza, bueno, es dicho número, ¿no? O sea, ¿por qué se repite el mismo? O sea, ¿por qué el menor? Como un cuarto, Ok. un octavo. Sí, la razón por la cual se utiliza, por ejemplo, en el primer bloque de paréntesis utilizamos un cuarto y luego en el segundo un octavo y en el último un 16avo, es precisamente porque era el elemento más pequeño de todos esos bloques de paréntesis. Lo que queríamos garantizar o lo que se quería garantizar con esta demostración, pues es
que la serie que estamos construyendo, esa nueva serie, fuera más pequeña que la serie armónica. Y una manera de garantizar es decir, bueno, si yo tengo una suma de 8 elementos, que voy sumando un número grande y luego uno más pequeño y luego uno más pequeño y al final llego a uno que es más pequeño que todos. Bueno, si yo me quedo con el que es más pequeño que todos y lo repito 4 veces, garantizo que el resultado va a ser una suma más pequeña que la que tenía originalmente. Entonces repetimos el más pequeño únicamente porque queríamos garantizar que la nueva serie fuera más pequeña que la original. ¿Sí? No sé si queda claro con esto. Sí, claro, Ok. gracias. Bien. Bueno, recuerden que esto solamente lo hicimos una vez. Aquí lo importante a recordar es que la serie armónica es de tipo divergente. Más adelante vamos a ver cómo esta se puede clasificar como una serie P y que en 2 segundos vamos a poder decir que es una serie divergente y que en realidad todo esto que hicimos pues no hace mucho sentido una vez que la podemos clasificar como serie P. Pero es una serie tan especial que cumple muchas propiedades muy atractivas que interesa pues estudiarla de manera particular. ¿Sí? Entonces vamos a continuar y justamente para que podamos hablar de series P, hoy vamos a empezar hablando de series geométricas y al final vamos a hablar de series tipo P. Tanto las series geométricas como las series P son series que tienen que cumplir ciertas características, pero su gran atractivo es que de manera muy sencilla vamos a poder decir si estas series convergen o divergen. Y simplemente comparando un valor muy particular en cada una de ellas, vamos a poder decir si estas series son convergentes o son divergentes. Y entonces nos van a ser muy útiles para utilizarlas en criterios de comparación, porque cuando queramos saber si una serie converge o diverge, que es muy complicada, pues podemos proponer una serie que sea más pequeña que esa que queremos averiguar si es convergente o divergente y compararla con la original. Y esta serie que vamos a proponer y que sea más pequeña, pues obviamente la vamos a proponer de tal manera que nosotros o sepamos si es convergente o divergente o podamos evaluar de manera muy sencilla si es convergente o divergente. Entonces, así como estudiamos a las series telescópicas, que esas pues sí puede ser un poco complicado saber si convergen o divergen, vamos a ver a las series geométricas, estas de manera muy sencilla vamos a decir si convergen o divergen, y mucho más sencillas todavía a las series P. Bueno, ¿cuál es una serie geométrica? Una serie geométrica tiene esta estructura, donde tenemos a 2 elementos. Tenemos un valor para A, que es, pues prácticamente es el valor inicial de la serie, y tenemos un valor de R, que se conoce como la razón. ¿Por qué es una serie geométrica? Bueno, se le llama geométrica precisamente porque tiene ciertas aplicaciones geométricas que ya les mostraré un poquito más adelante. Pero es una serie que tiene la característica de que cada uno de los términos que la componen se obtiene de multiplicar al inmediato anterior. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí nosotros hacemos n igual con 1, pues nos quedaría a multiplicado por r, que es la razón, elevado a 1 menos 1, que sería r elevado a una potencia de 0. Para el primer término, entonces, todo esto vale 1. Entonces, simplemente nos queda el valor de a. Y después, cuando n vale 2, pues nos quedaría a por r elevado a 2 menos 1, a por r a la 1. Aquí quedaría a por r. Cuando n vale 3, entonces nos quedaría a por r al cuadrado, después a por r al cubo, y así sucesivamente. Entonces, cada nuevo término de la serie se construye multiplicando por esta razón al término inmediato anterior. Por eso nada más va aumentando r de grado. Toda serie que cumple estas características la podemos catalogar como una serie de tipo geométrica. ¿Sí? Un ejemplo de serie geométrica pues es la que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Tenemos el valor de a, que en este caso va a ser igual a 1/2, y un valor de la razón igual también a 1/2. Tenemos la estructura original de una serie geométrica y sustituimos estos dos valores. Entonces, inicialmente a es 1/2 y r también es igual a 1/2. Nos quedaría entonces 1/2 por 1/2 elevado a n menos 1. Podemos simplificar porque tenemos la misma base. Recuerden que cuando se multiplican dos números, dos elementos que tienen la misma base y distinto exponente, pues simplemente sumamos los exponentes. Entonces esto lo podemos escribir como 1/2 elevado a la n menos 1 más 1, 1/2 elevado a la n.
1 a la n pues sigue siendo 1, entonces nada más nos quedaría como 1 sobre 2 a la n. Este es un ejemplo entonces de serie geométrica, y que incluso ya la habíamos trabajado. En el ejemplo del hombre que caminaba hacia la pared, pues resulta que esa serie la podemos catalogar como geométrica. Bien, entonces estas son las series geométricas. ¿Para qué nos interesa estudiarlas o cómo podemos saber si convergen o divergen? Pues hay un criterio muy sencillo que ahorita vamos a platicar la deducción de dónde sale este criterio. Pero lo que nos dice el criterio es que si tenemos una serie geométrica, lo primero es identificar cuál es el valor de A y lo segundo, cuál es el valor de la razón. Más importante de estos dos elementos, pues es la razón, el valor de R. Porque el valor de R simplemente lo vamos a poder, es el que nos va a servir para poder catalogar a la serie como convergente o divergente. Si el valor absoluto de R es menor que 1, vamos a poder decir que la serie es convergente e incluso podemos calcular su suma simplemente haciendo este cociente. Entonces no nada más vamos a poder decir que la serie es convergente, sino que de manera muy sencilla vamos a poder calcular el valor de su suma. Si por el contrario encontramos que la razón es más grande que 1, pues lo que vamos a tener es una serie divergente. ¿Sí? Una serie que se puede ir a infinito o a menos infinito. Y eso es algo que nosotros podríamos esperar porque sabemos que un número que es más pequeño que 1 cuando lo estamos elevando al cuadrado, pues se va haciendo cada vez más pequeño, más y más pequeño. Significa que estos números que estamos sumando pues tienden a ser. Pero si el número es más grande que 1, entonces se va haciendo cada vez más grande conforme el exponente crece. Entonces esperamos tener una serie que sea de tipo divergente. Pero bueno, antes de empezar a aplicar estos criterios que son de aplicación muy sencilla, vamos a platicar de dónde sale pues este criterio, por qué comparamos con la unidad que tiene de especial el 1 para la razón. Ya platicamos más o menos por qué, pero vamos a establecer con formalidad de dónde salen estas expresiones y sobre todo, por qué la suma es igual al valor de A entre 1 menos 0. Pero no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, todo bien, gracias. Vamos a platicar entonces de dónde salen estas expresiones. Vamos a partir primero pues de una serie que es geométrica. Vamos a partir de la estructura usual que tiene una serie geométrica. Entonces, sabemos que es el valor de A por la razón elevada a una potencia de n menos 1. Y entonces, si empezamos a hacer sustituciones, pues A es precisamente el primer elemento. Después tenemos A por R más A por R al cuadrado. Y bueno, así viene una serie de elementos hasta llegar al término enésimo, ¿sí? Entonces, cada uno de los nuevos elementos de la sucesión, de una serie que sea geométrica, pues se construye multiplicando por la razón al elemento inmediato anterior. Si quisiéramos construir al término enésimo de la sucesión de sumas parciales, pues entonces estaríamos hablando, vamos a ponerle ecuación número 1, el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, pues sería A más A por R más A por R al cuadrado, A por R al cubo y una serie de elementos hasta llegar a A por R a la n menos 1. ¿Sí? Recuerden que este es el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Si n vale 1, entonces nada más nos quedamos con el valor de A. Si n vale 2, A más A por R y así sucesivamente. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, para empezar a hacer manipulaciones, vamos a multiplicar por R ambos lados de la igualdad. Es decir, ambos lados de la igualdad las vamos a multiplicar por la razón. Si hacemos eso, del lado izquierdo nos quedaría R por el término enésimo. Y del lado derecho, pues todas y cada una de las R's que aparecen aquí subirían un grado. ¿Sí? Nos quedaría entonces como A por R, después más A por R al cuadrado, más A por R al cubo, más A por R a una potencia de 4,
y así sucesivamente hasta llegar a A por R. Ya no A por R a la n-1, porque al multiplicarla por R, pues nos quedaría simplemente A por R. A por R a la n, perdón. A por R a la n. Sí, gracias. Sí. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues algo que podríamos llamar ecuación número 2, que surge a partir de multiplicar la primera, ambos lados, por la razón. ¿Sí? Y lo que sigue, pues, es hacer una diferencia. Vamos a restar a la ecuación número 1 de la ecuación número 2. Este es un proceso muy similar al que, por ejemplo, ustedes seguramente hicieron en álgebra, cuando se les decía que encontrara la expresión racional de un número decimal, que formaban un par de ecuaciones multiplicando a un número por una cantidad necesaria de un 1 con ceros, de tal forma que sacaran un periodo de ese número decimal, y entonces hacían una diferencia de ecuaciones y ya podían llegar a un resultado para expresar al número de forma racional. Este es un proceso similar. La razón en este caso, pues es lo que hace función de ese número tal que nos permitía sacar un periodo del número escrito en su forma decimal. ¿Sí? Entonces vamos a restar estas dos ecuaciones, la ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces del lado izquierdo nos quedaría Sn, o el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, menos R por Sn. Eso nos quedaría del lado izquierdo, y del lado derecho, pues en realidad sería todo este elemento, A más A por R, más A por R cuadrada, más A por R cúbica, más una serie de elementos, y al final el término enésimo, menos toda esta serie de elementos que se están sumando. Aquí empezamos con A por R, más A por R al cuadrado, A por R al cubo, A por R, perdón, aquí es R al cubo, A por R a la cuarta, una serie de elementos hasta llegar a A por R a la n. ¿Sí? Bien, pues ya se habrán dado cuenta ustedes que en realidad podemos cancelar un montón de elementos. Por ejemplo, este A por R se va a cancelar con este de aquí, A por R al cuadrado con este de acá, A por R al cubo con este, aquí estaría A por R a la cuarta, que se va a cancelar con este, y un montón de elementos. Hasta el último que vamos a cancelar, o que sí se va a cancelar, pues va a ser A por R a la n-1. ¿Sí? Este se va a cancelar con un elemento que va a estar justo antes que este de aquí. ¿Sí? A por R a la n, este no se va a cancelar, no se alcanza a cancelar con ningún otro elemento. Entonces, después de todas estas simplificaciones, nos quedaría que lo que teníamos del lado izquierdo, que no lo modificamos, simplemente va a ser igual a A menos A por R a la n. ¿Están de acuerdo con esto? Ok, sí. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos una expresión pues mucho más simple, y todavía lo podemos hacer más simple. Normalmente lo que nos interesa pues es conocer a este término, al término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Entonces vamos a despejar. Si lo despejamos, pues bueno, primero lo tenemos que factorizar de aquí, término común. Entonces nos quedaría que este término multiplica a 1 menos R. Y que está igualado a A por A, perdón, A menos A que multiplica, perdón, A menos A por R a la n. ¿Sí? Y vamos a terminar de despejarlo. Total que al final vamos a concluir que el término enésimo pues va a ser igual a A menos A por R a la n sobre 1 menos R. Ya tenemos una expresión pues muy simple. ¿Sí? Y ahora vamos a recordar lo que hacíamos en los primeros ejercicios de series. Cuando una vez que teníamos al término enésimo de la sucesión de sumas parciales, ¿qué hacíamos para saber si la serie era convergente o divergente? ¿Alguien recuerda? Tener su límite. El límite, ¿sí? Entonces vamos a calcular precisamente el límite de esta expresión. Entonces déjenme borrar aquí esta parte del procedimiento para que calculemos ese límite. Entonces vamos a calcular el límite de, bueno, recuerden que siempre hablamos de límites cuando n tiende a infinito, de este término enésimo, es decir, de A menos A por R a la n, dividido entre 1 menos R, ¿sí?
Que esto, pues para calcularlo quizá de manera más simple lo podemos separar pues en dos términos, ¿sí? Aprovechando que sabemos que el límite, así como decíamos hace un momento, pues es una operación lineal, pues cumple superposición y también cumple homogeneidad. Entonces esto lo podemos separar en el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a separar primero esto en dos elementos. El primero va a ser a sobre 1 menos r, y después le vamos a restar a por r a la n sobre 1 menos r. Y como el límite es lineal, entonces lo podemos separar esto en la evaluación de los límites. Y nos quedaría entonces que esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de a sobre 1 menos r menos el límite cuando n tiende a infinito de a por r a la n sobre 1 menos r. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora qué podríamos concluir de este primer límite? Es a sobre 1 menos r. Es a sobre 1 menos r. Es decir, tenemos aquí algo que ni siquiera está en función de n. Este es el límite de una constante. Y el límite de una constante, pues es exactamente igual a la constante. Entonces, el primer límite ya lo calculamos. Es simplemente igual a por 1, perdón, a dividido entre 1 menos r. Del segundo límite, pues vamos a sacar todo lo que sea constante. Esta es una operación lineal, entonces cumple el principio de homogeneidad, lo que comúnmente decimos coloquialmente que podemos sacar a la constante de la evaluación del límite. ¿Y qué sería constante de aquí? Pues sería a sobre 1 menos r. ¿Sí? Lo único que depende de n, pues es esta r que está elevada a n. Entonces, este límite lo podemos poner como menos a sobre 1 menos r que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de r elevado a una potencia de n. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y bueno, ya con esto podemos empezar a sacar conclusiones. ¿Qué podremos decir de ese límite? El único límite que en realidad tenemos que evaluar, pues es este de aquí. ¿Qué pasa con ese límite cuando la variable tiende a infinito? ¿Qué pasa con r a la n cuando n tiende a infinito? Es muy grande. Bueno, depende. Si r es menor a 1, el valor tiende a 0. Exactamente, ¿sí? De ahí viene que en los criterios que les mostraba en las diapositivas se utiliza el 1, ¿sí? Así como nos dice su compañero, si r es más pequeño que la unidad, conforme lo estemos elevando al cuadrado, al cubo, a una potencia de 4, va a ir disminuyendo en magnitud. Pero si r es más grande que la unidad, pasa lo que me comentaban al inicio, empieza a crecer desmedidamente, ¿sí? Ustedes imagínense, por ejemplo, un medio elevado a una potencia de 2, pues va a ser igual a un cuarto. Un medio elevado a una potencia de 3 va a ser igual a un octavo. Entonces se va haciendo más y más pequeño. Pero 2 elevado a una potencia de 2 se hace más grande, se vuelve 4. 2 elevado al cubo se vuelve 8. Entonces va creciendo. ¿Qué significa? Bueno, tenemos que separar esto en dos casos. En el primero vamos a decir qué pasa si r o valor absoluto de r, que podría ser negativo. ¿Qué pasa si r es más pequeño que la unidad? ¿Sí? Si r es más pequeño que la unidad, vamos a evaluar entonces el límite. Y el límite nos va a quedar como a. Recuerden que todo esto pues es para calcular el valor de la suma. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que vamos a llamarle S a la suma. Bueno, vamos a llamarle L porque estamos calculando el límite. Todo esto es el límite. Entonces el límite va a ser igual a sobre 1 menos R, que es este término, menos, decíamos que esto, si R es más pequeño que 1, bueno, vamos a escribirlo completo, 1 menos R, por el límite cuando n tiende a infinito de R a la n. Y si R es más pequeño que 1, entonces todo esto tiende a ser 0. Entonces concluimos que el límite es igual simplemente a sobre 1 menos R. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Y ya podemos decir entonces que, bueno, el límite existe y
No tenemos ningún problema para ningún valor de R menor que la unidad, ¿sí? No podemos sustituir, por ejemplo, aquí 1, que tendríamos un problema porque nos quedaría un cociente entre 0, pero aquí esto solamente aplica para valores de R menores que 1, sin incluir al 1. Entonces, para cualquier número más pequeño que 1, el límite va a existir, es un número finito. ¿Qué podemos decir de la serie? Pues que la serie va a ser convergente y que este es el valor de su suma. Al final lo que podemos decir es que converge a este valor, entonces la suma, y ahora sí le vamos a poner S, va a ser igual a 1 menos R, que es precisamente una de las conclusiones que aparecía aquí en la diapositiva. Decía, se puede afirmar que la serie es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1, y entonces también vamos a poder decir que su suma va a ser igual a sobre 1 menos R. Y ahora vamos a ver qué pasa si R es mayor o igual que 1. Este lo podemos separar incluso en dos casos. Déjenme borrar todo esto. Para el caso particular en el que R sea igual a 1, pues ya hablamos de que existe un problema muy obvio, ¿no? Si R es igual a 1, lo que va a pasar aquí entonces es que si queremos evaluar este límite, pues el límite va a ser igual a A sobre 1 menos 1. ¿Por qué? Porque R vale exactamente 1. Y a esto le vamos a restar otra vez A sobre 1 menos 1 por el límite de cuando n tiende a infinito de 1 elevado a la n. Ni siquiera vamos a calcular el límite porque aquí tenemos dos cocientes entre 0. Entonces aquí lo que concluimos es que este límite no existe. Recuerden que el cociente de un número distinto de 0 entre 0 es algo que no existe. Entonces, cuando R vale 1, desde luego que vamos a concluir que la serie es divergente. Y ahora sí vamos a estudiar un caso que nos interesa un poco más. ¿Ya puedo borrar esto de aquí? ¿Está claro para todos? Sí, adelante. Profe, ¿Sí? perdón, ¿podría repetir por qué restamos las dos ecuaciones del primero, la de Sn y la de RSN? Ok. Bueno, no sé si en álgebra hiciste ejercicios en los que, por ejemplo, se les daba un número decimal periódico y se les pedía encontrar la expresión racional de ese número decimal. Sí, No sé si recuerdas que ese proceso entonces consistía en multiplicar. Formabas una ecuación diciendo el número estaba igualado. ¿Sí? A ver, déjame recordar cómo lo pudiste haber visto. Teníamos... Déjame ver si tengo un ejercicio por aquí para que sea más claro. Permíteme un segundito. Porque creo que es la manera más sencilla de entender por qué estamos formando un par de ecuaciones así. oh, sí, creo que sí, ya me acordé. Es cuando sí teníamos dos ecuaciones y ya después, sí, ya lo recordé. La restábamos después. De cualquier manera, déjame ver si encuentro un ejercicio para podérselos mostrar a todos. Y nada más permítanme un segundito. No los encuentro, no los tengo a la mano. Sí. Profe, Sí. yo tengo unos que fueron del semestre pasado con usted. Ah, ok. Bueno, ¿Se ¿tienen los manera? mando por Messenger? Sí, por favor, porque no encuentro aquí mis apuntes.
para poderles mostrar de hecho, más adelante vamos a conectar este tema de series geométricas precisamente con la expresión racional de un número decimal. Entonces, por esa razón me interesa mucho mostrarles este tipo de ejercicios para que después esta conexión pues sea más directa. Entonces, déjenme descargar lo que me compartió su compañera. Listo, ya los tengo por aquí. Muchas gracias por compartírmelos. Bien, miren, este ejercicio tradicional que se ve en la asignatura de álgebra, pues partimos de que nos dicen, bueno, los enunciados más o menos dicen exprese a este número decimal periódico con su expresión racional, es decir, como un cociente de números enteros. Y entonces, por ejemplo, partimos de expresar al número racional como incógnita, es decir, a entre b, siendo a y b pues números enteros, e igualado al número decimal periódico que queremos expresar al final en su forma racional. Es decir, este problema consistiría en encontrar más bien cuál es el valor de a y cuál es el valor de b como números enteros. Entonces, esta es en principio en una ecuación, pero que tiene dos incógnitas que no vamos a poder resolver únicamente con una ecuación. Bueno, lo que se hacía en ese tema, pues es primero multiplicar por un número tal, que podría ser 10, 100, 1000, 10,000, lo que sea, de tal forma que pudiéramos sacar un periodo completo de este número decimal periódico. Entonces, en este caso, el periodo estaba en 9, tenemos un periodo que nada más tenía un elemento, por eso se multiplicó por 10. Y al multiplicar por 10, pues hay que multiplicar ambos lados de la igualdad para no alterarlo. Y entonces nos quedaría 10 que multiplica a entre b, y esto está igualado a 9.9 periódico. ¿Sí? No nos deshacemos del periodo porque ese 9 se repite hasta infinito. ¿Sí? Se repite infinitas veces, mejor dicho. Y entonces ya que tenemos este par de ecuaciones, lo que seguía era restarlos. Y entonces nos quedaba 10ab menos a sobre b, nos quedaría 9 que multiplica a a sobre b, y al restar estos dos, ahora sí se cancelaba el periodo. Estamos restando 9.9 periódico entre 0.9 periódico, se cancelan todos esos infinitos 9, se van a restar de uno y de otro número. Y entonces ya de aquí se despejaba a entre b y se concluye que a entre b es igual a 1, o que a es igual a 9 y b es igual a 9, lo que son expresiones equivalentes del mismo número. Pero noten cómo es exactamente el mismo procedimiento que aplicamos aquí. Teníamos un término enésimo igualado pues una serie de elementos que se estaban sumando. Multiplicamos ambos lados por la razón. En este caso, pues la razón sería 10. Multiplicamos ambos lados por la razón y entonces de esa manera no estamos alterando la igualdad. Después, al igual que aquí, restamos ambas ecuaciones. Restamos ambas ecuaciones y notamos cómo se cancelaron un montón de elementos. Ese procedimiento es completamente equivalente a la cancelación del periodo del número que tenemos aquí. Es exactamente lo mismo. Y entonces ya nos queda una igualdad bien sencilla de la cual pudimos despejar el valor de la suma. ¿Sí? Un poquito más adelante, les repito, vamos a hacer un ejercicio que consiste en que nos van a dar un número decimal periódico y nos van a pedir aproximarlo mediante una serie geométrica o decir exactamente cuál es la serie que puede construir este número. Y eso se puede hacer únicamente con series geométricas, por eso es que es aplicable este mismo procedimiento que se estudiaba en álgebra. No sé si así queda un poco más claro el procedimiento. Sí, profe, todo claro. Gracias. Bien, entonces continuamos. Nos hacía falta entonces platicar qué pasaba cuando R era mayor que 1. Pues, permítanme borrar aquí. Bueno, ya lo habíamos comenzado. Simplemente para dejar aquí la nota. Si el valor absoluto de R es mayor que 1, entonces aquí lo que tendríamos es L va a ser igual a sobre 1 menos R, menos A sobre 1 menos R, y aquí tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de R elevado a la n. Pero aquí R es mayor que 1,
entonces esto va creciendo de manera desmedida. Este límite podemos decir que tiende a infinito, es un límite que se va al infinito. Entonces, todo límite que se va al infinito, al final, con toda formalidad, podemos decir que no existe, ¿sí? Al no existir entonces el límite, ya podemos concluir que la serie diverge, ¿sí? Estamos hablando aquí de una serie que va a ser divergente, a la cual no le vamos a poder calcular, evidentemente, la suma, ¿sí? Por aquí en el chat nos preguntaban qué pasa si R es igual a -1. Bueno, en realidad aquí me hizo falta ponerle las barras de valor absoluto. Si R es igual a 1 o R es igual a -1, estamos exactamente en este mismo caso, ¿sí? Estamos hablando de una serie que también va a ser divergente. Entonces, si nos vamos aquí a las diapositivas, pues podemos ver que es exactamente la misma conclusión. Si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1, aquí está incluida la condición de igualdad con 1, para -1 y para 1. Hablamos de una serie que es divergente y por lo tanto no le podemos calcular la suma. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No, Todo bien. está claro. Ok. Bueno, vamos a aplicar esto a una serie de ejercicios. Todas estas son series que son geométricas. Simplemente se nos pide decir si son o no convergentes. Y bueno, en el caso de que sean convergentes, vamos a calcularles el valor de la suma. Entonces, es simplemente una aplicación de lo que acabamos de comentar. Nada más para mostrarles, si nos vamos aquí a la tabla de resumen en geométricas, pues ya aparecen aquí estas condiciones, ¿sí? Si R es menor que 1, converge. Si R es mayor o igual que 1, diverge. Y en el caso de que sea convergente, pues su suma la vamos a calcular de esta manera. Entonces, es una tabla que ustedes pueden tener pues, bien presente durante todos los ejercicios que se resuelven. Vamos entonces a empezar con el 8.1. En el 8.1 entonces tenemos una serie geométrica de n igual a 1 hasta infinito de 2/3 elevado a n menos 1. ¿Sí? Bien. Una manera sencilla, creo yo, para poder calcular cuál es la razón y el primer término, que muchas veces puede prestar a confusión el exponente que tenemos aquí. Entonces, puede prestarse un poco a confusión de cuál es ese que llamamos primer término y cómo encontrar la razón en función de este primer término. Entonces, lo que yo les sugeriría es vamos a escribir los primeros 2 elementos de la serie o los primeros 3. En este caso, si n vale 1, nos daría como resultado un número real elevado a una potencia de 0 va a ser igual a 1. Si n vale 2, entonces nos quedaría 2/3 elevado a 2 menos 1. Aquí le tendríamos que sumar 2/3. Bueno, en realidad solamente nos interesan los primeros 2 términos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y ahí vienen una serie de elementos, ¿sí? Seguiría el término enésimo y todavía más elementos. Sabemos que esta serie es geométrica. Entonces significa que dentro de ella está la estructura de toda serie que es geométrica. Es decir, una serie que podríamos escribir aquí como A por R a la n menos 1, y que empezamos con A y después viene el término A por R y después una serie de elementos más. ¿Por qué les escribo esto? Bueno, si esta serie es geométrica, entonces tiene esta estructura. ¿Cuál será entonces el valor de A? 1. 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una relación de este primer elemento con el valor de A. Y el segundo elemento siempre va a ser igual al producto de A por R. Entonces, si de entrada ya sabemos que A es igual a 1, porque esta igualdad es directa, A siempre va a ser igual al primer elemento de la serie, también podemos decir de manera inmediata que A por R va a ser igual a 2/3. Y en este caso, pues A vale 1, entonces ya podemos concluir que R es igual a 2/3. En un caso general, pues aquí lo que tendríamos que decir es que R es igual a 2/3 entre el valor de A, en este caso pues es 1. Y ya concluimos que R es exactamente igual
a 2/3. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, encontramos los primeros dos elementos de la serie. El primero va a ser igual a A y el segundo va a ser igual al producto de A por R. Podemos despejar a R o simplemente, si ya lo quieren recordar de manera mecánica, pues hay que dividir este entre este. Y eso nos va a dar el valor de la razón. En realidad podríamos dividir cualquier término entre su inmediato anterior, porque recuerden que la definición de serie geométrica es que cada uno de los nuevos términos se forma multiplicando por la razón el inmediato anterior. Entonces ya tenemos la razón. Ya con eso podemos clasificar esta serie como convergente o divergente. En este caso, ¿qué tipo de serie tenemos? Divergente. ¿Divergente? Convergente. Convergente, ¿sí? En este caso, la razón es menor que 1, ¿sí? Porque tenemos un número menor que 1. La razón es igual, perdón, es menor que 1. Si nos vamos entonces a los casos que habíamos comentado, déjenme regresar un poco a las diapositivas. Si tenemos una razón menor que 1, entonces podemos decir que la serie es convergente y le podemos calcular la suma, ¿sí? Entonces ya podemos decir por aquí que esta serie es convergente. Bueno, nos dicen en el caso de que la serie sea convergente, calcule el valor de la suma. Simplemente vamos a evaluar la expresión que nos dice que la suma de esta serie va a ser igual a sobre 1 menos R. Entonces en este caso tenemos un valor de A igual a 1 y un valor de R o de la razón igual a 2/3. Entonces tenemos que resolver esta expresión, ¿sí? En la parte de abajo, si resolvemos 1 menos 2/3, pues va a ser igual a 1/3. Entonces, finalmente, ¿qué valor estaríamos encontrando para la suma? 3. 3. ¿Sí? Entonces ya podemos decir, primero que la serie es convergente y después el valor al cual converge la serie. En este caso sería 3. No sé si está claro, si tienen alguna duda. El A sobre 1 menos R, profe, ¿de dónde salió, perdón? ¿El qué, perdón? No escuché la El, el A sobre 1 menos R. ¿De dónde? El A sobre 1 menos R sale en el nivel. Nos vamos a las diapositivas. Nos dice que si R es menor que 1, perdón, la serie es convergente y su suma es igual a S igual a A sobre 1 menos R. Entonces esta expresión la vas a utilizar siempre que quieras calcular la suma de una serie geométrica que sea convergente, ¿sí? Entonces esta es la expresión que nos va a permitir calcular la suma y que es la que platicábamos hace un momento de dónde sale, ¿sí? No sé si Gracias. muy bien. Profe, ¿Sí? también podríamos saber entonces si es convergente o divergente obteniendo su límite. En un primer paso podríamos hacer la prueba de divergencia, ¿sí? Hacer la prueba de divergencia para saber si en el caso, poder concluir en el caso de que sea divergente. Si el límite del término enésimo nos da distinto de 0, ya podemos concluir que es divergente. Si nos da igual con 0, entonces tenemos que hacer esta parte para averiguar si es convergente o divergente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Bueno, vamos a pasarnos al siguiente ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio 8.2 entre todos y ahorita ustedes me apoyan con el 8.3 por si hubiera alguna duda. Entonces, aquí en el 8.2 tenemos una serie igual desde n igual con 1 hasta infinito. Y ahora tenemos el cociente de e sobre pi. Y esto está elevado a una potencia de n más 1.
Entonces, esta sí es más fácil de darnos cuenta cuál es la razón y cuál es el primer término. Siempre que aparezca por ahí un exponente de n más 1, pues esto lo podemos separar de manera directa en un producto de dos elementos, ¿sí? Pero para estudiar más el caso general, que nos permita aplicarlo a cualquier serie geométrica, vamos a utilizar la misma mecánica. Vamos a encontrar los primeros dos elementos. En este caso, ¿cuál sería el primer elemento de esta serie? Eso al cuadrado. Es esto elevado al cuadrado, exactamente. E al cuadrado sobre pi también elevado al cuadrado. El segundo elemento, pues ahora en lugar de que se esté elevando al cuadrado, va a estar elevado a una potencia de 3. Entonces, pi al cubo sobre pi al cubo y una serie más de elementos. Entonces decíamos, si esta es una serie geométrica, pues ya sabemos que la estructura que tiene que tener, la voy a volver a escribir aquí, desde n igual con 1 hasta infinito, a por r a la n menos 1. Aquí nos quedaría a, después viene a por r y una serie de elementos. Entonces, el valor de a es este de aquí. A va a ser igual a e al cuadrado sobre pi al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después calculamos la razón. Para eso vamos a relacionar el segundo elemento con el producto de a por r. Entonces, tenemos que a por r tiene que ser exactamente igual a e elevado al cubo sobre pi también elevado a una potencia de 3. Lo que nos queremos es a, no el queremos a r, no el producto de a por r. Entonces despejamos la razón y va a ser igual a, bueno, vamos a ponerlo así, e sobre pi elevado al cubo dividido entre e sobre pi elevado al cuadrado. Entonces la razón va a ser igual a e sobre pi. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien, y este valor de e sobre pi será mayor o menor que 1. Menor que 1. Menor que 1, ¿sí? Pi más o menos es 2, perdón, el valor de e es más o menos 2.7 y el valor de pi como 3.14. Entonces, lo único que nos interesa más allá del valor es que es menor que 1. Y entonces es convergente o divergente. Divergente. Convergente. Y es, Convergente. ya podemos decir por aquí que es convergente porque es menor que 1. Y además de ser convergente, pues podemos calcular su suma exactamente con la misma expresión, es decir, a sobre 1 menos la razón. Sustituimos el valor de a, encontramos que es e al cuadrado sobre pi al cuadrado, y aquí le vamos a restar 1 menos la razón, que es e sobre pi. La solución de esta expresión, o lo más que la podamos simplificar, pues nos va a dar el valor de la suma, ¿sí? ¿Qué podemos hacer inicialmente? Pues podemos resolver la resta que tenemos aquí en el denominador. Vamos a dejar el numerador igual, e al cuadrado sobre pi al cuadrado. Y en el denominador, pues este 1 lo podemos escribir como pi entre pi, para poder hacer la resta directa. Y entonces aquí nos quedaría pi menos e, dividido todo esto entre pi. Bueno, para que esté más claro, esto lo voy a poner también horizontal. Aquí nos quedaría e al cuadrado sobre pi al cuadrado. ¿Sí? ¿Puede bajar un poco más la cámara, profe, por favor? Ah, sí, claro. Déjenme ver si puedo bajarlo un poquito. Creo que ahí se ve. Bien. Sí, gracias. Entonces, tenemos esto, aquí podemos aplicar pues esa que normalmente se conoce como ley del sándwich, que no es otra cosa más que multiplicar los extremos y los valores intermedios que tenemos aquí. Y entonces esto lo podemos escribir como e al cuadrado por pi, es decir, el producto de estos dos extremos. Y aquí abajo nos quedaría pi al cuadrado que multiplica a pi menos e. ¿Sí? Todavía podemos simplificar. Ese pi se va a cancelar con el cuadrado del pi que tenemos en el denominador. Y si esto se cancela, nos va a quedar e dividido entre, pues lo podemos poner como pi al cuadrado menos e por pi.
¿sí? Y yo creo que ya Ese con es eso, al cuadrado. ¿perdón? Ese al cuadrado, profesor. Es sí, claro, es E al cuadrado. Sí, muchas gracias. Y ya con eso, pues yo creo que ya está suficientemente simplificado. Ese sería el valor de la suma. Si quisiéramos darnos una idea de qué valor es, pues simplemente hay que meterlo a la calculadora para que nos dé la aproximación de este valor numérico y ya sabemos más o menos a qué valor converge esta serie. 5.55. Muy bien, 5.55 le podemos completar aquí aproximadamente igual a 5.55. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda. No, gracias. Entonces, Todo bien, profe. todo de la suma, profe, es como si sacáramos el límite, ¿no? Prácticamente, solo que ya con una Sí. ecuación establecida, ¿no? Exactamente, solamente que, bueno, esa parte de evaluar el límite para ver a qué valor converge la serie, funciona muy bien, por ejemplo, para series de tipo telescópicas, en las cuales podemos llegar a la sucesión de sumas parciales, a esa le calculamos el límite y va a ser exactamente igual al valor al cual converge la serie. Para el caso particular de series geométricas, ya pueden aplicar directamente esta expresión, que ya vimos de dónde sale y que efectivamente sale de calcular el límite del término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Entonces, sí estamos haciendo lo mismo, pero esto ya viene de una simplificación aplicada a series geométricas. Entonces, para hacerlo más sencillo y evitarnos la evaluación de límite, si tú ya sabes que una serie es geométrica, en lugar de estar calculando la sucesión de sumas parciales y luego el límite, solamente vas a calcular el valor de la razón, lo comparas con la unidad, si es menor que 1, ya aplicas esta expresión para calcular la suma. ¿Sí? Ya es de esa manera te ahorras trabajo. Pero esto solamente aplica si la serie es de tipo geométrica. Si no es una serie geométrica, entonces no podemos calcular la suma de esta manera, ni saber si es convergente o divergente utilizando este criterio. Esto es solamente para series que sean geométricas. No sé si... Ah, ok, sí, sí, Muy porque bien. entonces podremos decir que, por ejemplo, esta converge y converge en 5.55, ¿no? Así es. Ese es el valor al cual converge. Exactamente. Gracias. Bien. Entonces, les voy a pedir que ustedes me apoyen con el ejercicio 8.3. Esto pues con el objetivo de que si tienen alguna duda la podamos ir aclarando. ¿Sí? Entonces, por favor, me van indicando si van terminando o si tienen alguna duda para que podamos ir comparando entre todos los resultados a los cuales están llegando. De acuerdo, gracias.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien ya terminó? Yo ya acabé, profe. Me da 7/6. No tengo dudas, profe, gracias. 7/6. Bueno, por aquí ya me compartieron un resultado. 7/6, ese es el valor de la suma, ya al final. A mí me da un séptimo. Un séptimo. Igual a mí la convergencia. Sí. Sí. Ok. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué valor están obteniendo para A? El valor de A, Séptimo. Para Un un séptimo. séptimo. séptimo, ¿ok? En ese sí coincidimos. Después, para la razón, encontraron que la razón es igual a ¿cuánto? O Un el valor séptimo. de un séptimo, exactamente, ¿sí? Entonces es menor que 1, ya podemos concluir que la serie es convergente. ¿Sí? ¿Y alguien ya encontró el valor de la suma? Sí, es un Un sexto. Un sexto. Un sexto, sí. Ok, muy bien. Efectivamente, en este ejercicio entonces tenemos una serie que es convergente y que converge a un valor de un sexto. No sé si alguien tiene alguna duda, si alguien se atoró por ahí en alguna parte del procedimiento que quieran que revisemos, o si está claro para todos. Recuerden que también nos pueden estar escribiendo por el chat, y en el caso de que no quieran que su comentario sea público, pues solamente pónganle ahí en enviar solamente a mí, y ya yo nada más leo el mensaje y no la persona que lo manda. Claro, lo podemos revisar. Entonces vamos a realizarlo para que quienes lo hicieron nada más rectificamos el procedimiento y quien tenga alguna duda la podamos aclarar. Bien, entonces el ejercicio es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de un séptimo elevado a la n. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Les decía, en algunas ocasiones pues sí es muy sencillo separar a esto de tal forma que obtengamos el valor de a y la razón, sobre todo cuando tenemos exponentes así de sencillos. Entonces, si para ustedes es más claro de esa manera y decir, bueno, yo sé que esto lo puedo escribir como la suma desde n igual con 1 hasta infinito de un séptimo que multiplicaría, o que multiplica, perdón, en este caso, a un séptimo elevado a la n menos 1. Entonces ya de aquí de manera muy clara decimos A es igual a un séptimo y R es igual a un séptimo. ¿Sí? Si no, podemos aplicar este método general que les he estado comentando. El primer elemento pues sería un séptimo, que es para n igual con 1 sí sería un séptimo. Y después tenemos cuando n vale 2, pues va a ser igual a 1 sobre 49. Después viene una serie de elementos. Y entonces relacionamos el primer elemento con A y el segundo con el producto de A por R. Concluimos entonces que A es igual a un séptimo, A por R va a ser igual a 1 sobre 49. Despejamos a la razón, a R, y entonces nos va a quedar que R va a ser igual a 1 sobre 49 sobre un séptimo, lo cual podemos escribir como 7 sobre 49 y finalmente como un séptimo, lo cual es menor que 1. Y al ser entonces esta razón menor que 1, ya podemos decir que es una serie convergente. Entonces la serie es convergente. Entonces, si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No. No, bien. Ya que sabemos que es convergente, pues lo que sigue es calcular la suma. Entonces, por aquí me decían que tenían una duda en la suma. Entonces, la expresión no va a cambiar. Es A dividido entre 1 menos R. Y en este caso tenemos un valor de A que es igual a un séptimo. Entonces, aquí nos quedaría un séptimo dividido entre 1 menos un séptimo también, porque la razón pues también es igual a un séptimo. Y entonces esto lo podríamos escribir como un séptimo. Y aquí si a 7 séptimos, que es equivalente a 1, le quitamos un séptimo, nos van a quedar aquí 6 séptimos. ¿Sí?
Multiplicamos extremos e intermedios o aplicamos la ley del sándwich y nos va a quedar aquí 7 que multiplica a 6 por 7. Extremos por intermedios. Perdón, un producto de los extremos y dividido entre el producto de los elementos intermedios, se cancela 7 y nos queda un sexto. Y entonces ya la conclusión completa es que es convergente y que converge a un sexto. El valor de la suma es exactamente igual a un sexto. No sé si está claro para todos. Sí, todo en orden. Pregunten en el chat que qué significa la R. Ok. La R es la razón, es lo que llamamos la razón. ¿Por qué la razón? Porque es precisamente la razón a la cual va creciendo cada uno de los elementos de esta serie geométrica. Entonces la R la podemos estar ya nombrando como la razón. Ese sería el significado de R. Aquí en la diapositiva se nos decía, cada término de esta serie se obtiene a multiplicar inmediatamente, bueno, aquí debería decir de multiplicar inmediatamente al elemento anterior por una razón que se llama R. ¿Sí? Que es lo que estamos denotando con la letra R. ¿Sí? Bien, continuamos entonces ahora con las series P, que son series todavía más sencillas que las series que son geométricas. ¿Sí? Una serie P tiene la forma 1 sobre n elevado a P, donde P pues es una constante. Es decir, siempre que ustedes vean una serie que se forma por un cociente de 1 sobre n o alguna expresión en función de n y elevado a un exponente que es constante, en este caso P, noten cómo no va cambiando P. P es un número que va a ser constante para cada elemento de la serie. Ese no va cambiando, el que va cambiando es el número que se está elevando a ese exponente P. Precisamente como depende mucho de cuál es ese exponente P, es que llamamos a esta serie como una serie tipo P o simplemente serie P. ¿Sí? Y también de manera muy sencilla, si conocemos a este exponente, vamos a poder decir rápidamente si converge o no converge la serie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una serie, la más tradicional. Bueno, una de las más tradicionales es cuando tenemos 1 sobre raíz de n. 1 sobre raíz de n lo podemos escribir como 1 sobre n elevado a una potencia de un medio. Esta es una serie P donde P es exactamente igual a un medio. ¿Sí? La serie armónica que comentábamos anteriormente es una serie tipo P. Es una serie que se forma con 1 sobre n. Para ese caso en particular tenemos un valor de P igual a 1. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a decir o cuáles son los criterios que tenemos que tener presentes para decir si una serie P es convergente o divergente? Bueno, son igualmente sencillos que los de la serie geométrica. Vamos a decir que la serie es convergente si P es mayor que 1 y vamos a decir que la serie es divergente si P es menor o igual que 1. De esa manera, así de sencillo, vamos a poder decir que una serie es P, que una serie de tipo P es convergente o divergente. Nos regresamos a la armónica, decíamos que P es igual a 1, entonces estamos en la condición P menor o igual que 1. Ya podemos decir, les decía hace un momento, en 2 segundos, que la serie armónica es divergente. Entonces las series P son todavía más sencillas que las series geométricas. Ahora, ¿de dónde salen estos criterios de comparación? Bueno, en realidad, para poderlos ver con formalidad, necesitaríamos ya haber estudiado el tema de integrales de que vamos a estudiar a partir del tema número 3. Bueno, desde el tema número 2 y del tema número 3. ¿Sí? De hecho, si ustedes agarran un libro de cálculo, se van a dar cuenta que el tema de series, de sucesiones y de series, siempre aparece después del tema de integrales. Es decir, primero se ve todo lo que tiene que ver con integrales y después se termina, bueno, se ve el tema de series. ¿Por qué se organiza así en un libro de cálculo? Porque hay muchos criterios de convergencia, incluso para calcular sumas que tienen que ver con integrales, con la solución de integrales. Aquí sí hay una expresión que nos permite calcular la suma de una serie tipo P, pero involucra la solución de una integral. Y hay un criterio que también nos permite encontrar la suma de una serie que también involucra integrales, que precisamente se conoce como el criterio de la integral. Todos esos criterios no forman parte de este programa porque aquí primero se nos pide trabajar con series y luego hablar de
de integrales, ¿sí? Que tampoco es que esté mal, porque podemos tomar ventaja de que estamos trabajando con series para poder definir a la integral de manera pues mucho más formal de lo que podría aparecer en un libro de cálculo, gracias a que ya traemos los conceptos de series, ¿sí? Entonces, sí hay una expresión que nos permite calcular la suma de una serie tipo P, pero este depende de integrales, y también la parte de por qué comparamos con P igual con 1 o menor o igual con 1, pues también involucra la solución de integrales. Entonces, primero vamos a ver integrales y ya después regresamos a platicar de dónde salen estas comparaciones, ¿sí? Entonces, en resumen, la clave está en identificar el exponente P y compararlo con la unidad. Si es mayor que 1, la serie es convergente. Si es menor o igual que 1, la serie es divergente. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la serie armónica. Decíamos, aquí podemos decir que P es igual a 1. Y entonces la clasificamos como una serie divergente. ¿Qué conclusión podrían decir del inciso 9.2? Que es menor a 1. Digo, no es cierto. ¿Es mayor a 1? Es divergente. Es divergente. ¿Cuál sería el valor de P? 1/3. 1/3, ¿sí? P en este caso es 1/3. Esto lo podemos escribir como 1 sobre n elevado a 1/3, ¿sí? Entonces P es igual a 1/3. Nos regresamos acá a las condiciones. Tenemos que P es menor que 1. Entonces clasificamos a la serie también como divergente, ¿sí? Entonces el inciso 9.2 se trata de una serie divergente, ¿sí? ¿Está claro para todos? Sí. Ok. Bueno, ya para cumplir la clase vamos a hacer aquí el 9.3 entre todos, aquí en el pizarrón. Ya, a lo mejor aquí hay que hacer pues un poquito más de procedimiento, ¿sí? Entonces, para que tengan presentes las respuestas, el 9.1 es divergente porque P vale 1. El 9.2 también es divergente, aquí P vale 1/3. Y vamos a platicar qué pasa con el 9.3. Tenemos entonces la suma desde n igual con 1 hasta infinito de la raíz cuarta de 81 sobre n elevado a una potencia de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio, incluso podríamos no tener claro que se trata de una serie P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es manipular algebraicamente esta expresión. La vamos a reescribir de tal manera que tengamos claro que esta es una serie P y que también podamos tener claro cuál es el exponente de P. ¿Cuál es el valor de P? ¿Cuál es el exponente que acompaña a N? Y entonces, por ejemplo, sabemos que la raíz se distribuye. ¿Cuál sería la raíz cuarta de 81? 3. 3, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría 3 y en la parte de abajo nos quedaría n elevado a una potencia de 5/4. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Todavía podemos, como esto cumple los principios de linealidad, es homogéneo, una operación homogénea, entonces la podemos escribir así. N igual con 1, infinito, y aquí nos quedaría 1 sobre n a las 5/4. En realidad no pasa absolutamente nada si dejamos el 3 adentro, es constante, entonces no va a alterar para nada el carácter convergente o divergente de la serie. ¿Sí? Ya platicamos de ese teorema, entonces no es necesario sacar el 3. Aquí lo importante es ya tener claro que P va a ser igual en este caso a 5/4, y que 5/4 pues es claramente mayor que 1. Y entonces, ¿qué concluimos de esta serie? ¿Es convergente o divergente? Convergente. Convergente, ¿sí? Ya podemos poner por aquí que por lo tanto la serie es convergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo claro, profe. Muy bien. Entonces les decía, estos dos tipos de series, geométrica y serie P, bueno, primero ya los encuentran aquí en el resumen, cómo, qué estructura tienen que tener y qué pasa si P es mayor que 1 o si P es menor o igual que 1. ¿Para qué las vamos a estar utilizando comúnmente? Bueno, vamos a hablar a partir de la siguiente clase de unos criterios de comparación, que así como lo hicimos con la armónica, vamos a proponer series que sean más grandes o más pequeñas que las que queremos averiguar si convergen o divergen.
Y evidentemente estas series que vamos a proponer para comparar, nosotros también tenemos que saber si son convergentes o divergentes. Entonces las que vamos a proponer pues van a ser esencialmente o series geométricas o series tipo P. ¿Por qué? Porque son las más sencillas de averiguar si son convergentes o divergentes. Ya vieron ustedes que incluso en las series P podemos estar diciendo si son convergentes o divergentes, prácticamente convergentes o divergentes sin estar escribiendo nada. Simplemente averiguar cuál es el coeficiente que acompaña a n, ese es el valor de P, y simplemente compararlo con la unidad. Entonces, son series que de manera muy sencilla vamos a estar diciendo son convergentes o divergentes y que nos van a ser muy útiles precisamente para estos criterios de comparación, para poder entonces proponer series que rápidamente decimos, este es convergente, este es divergente, es mayor o menor que la que quiero saber si es convergente o divergente, y sacar conclusiones al respecto. Pero esto ya lo vamos a trabajar la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda con lo que platicamos el día de hoy. No, profe. ¿No? Para Muy la bien. geométrica, profe, entonces solamente digamos que la única condición es que tenga un exponencial n, ¿no? Para la... ¿Cuál, perdón? ¿Para la geométrica? Ajá, o sea, que sea de la forma como sea, pero que esté elevada a la n. Ya con eso cumpliría por default que es geométrica. Sí, bueno, n puede ser solamente n, puede ser n-1, n+2 o incluso n más cualquier número, siempre y cuando sean ambos elementos. Es decir, si yo tengo un cociente, todo el cociente tendría que estar elevado a ese exponente. ¿Sí? Más adelante vamos a ver unas series pues, con una expresión un poquito más complicada. Déjenme ubicar por acá algunas. Por ejemplo, seguramente aquí, bueno, de momento ignoren este -1, eso no viene al caso ahorita. Por ejemplo, aquí, pues no está claro que la podamos catalogar como una serie geométrica, ¿sí? Incluso si aquí tuviera un n, el n+1 o n lo que sea. ¿Por qué? Porque también por acá aparecen algunas n's. Entonces, como si lo quieres ver como regla, no podría aplicar para todos los casos, pero sí para que te des una idea. Entonces, si ves una expresión donde solamente tenemos números y todos esos números están elevados, bueno, por números me refiero a que no aparezca n, y todas esas expresiones están elevadas a n+1, n-1, n o n+10, esa sí podría ser geométrica. Al final, ¿cómo te darías cuenta si sí es geométrica o no? Pues construyendo algunos elementos de la serie y entonces revisando que cada uno de ellos se esté construyendo multiplicando por un valor que va a ser la razón, el anterior. ¿Sí? Con que lo revises en 2, 3 términos, entonces ya vas a saber que se trata de una serie de tipo geométrica. Aquí no lo revisamos porque pues de entrada ya sabíamos que eran geométricas, era el objetivo del ejercicio. Pero más adelante, en casos más generales, podemos detenernos a preguntarnos, ¿esta serie será geométrica o será P o será de otro tipo? Eso lo vamos a ejercitar más adelante. ¿Sí? Ah, ok. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bien. No. Entonces, si ya no hay dudas, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, fin de semana, profe. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Igualmente, buen día.